la propio artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues únicamente nos habla de 3 aspectos que se deben de ver durante todo este proceso. Es decir, que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Ante ello, pues para efecto de llevar a cabo esta punibilidad, esta conducta típica y que sea antijurídica, pues también tenemos que ver ese grado de culpabilidad. Y en ese grado de culpabilidad que nos habla el propio Código Nacional, es donde viene a verse lo que es la inimputabilidad. Estas sentencias, cuando se dictan en un tribunal de enjuiciamiento, una vez que se han desahogado todas las etapas, pues tenemos que esa conducta típica, que es esa acción u omisión que van a sancionar las leyes penales en virtud de que un sujeto, el cual realizó esta conducta y que es contraria a la norma, de ahí que hablamos de esta antijuricidad. Y finalmente, pues es esa culpabilidad, en la cual pues ya hablamos que es el dolo y también que esta persona pues que no sea inimputable, que se le pueda llevar a cabo lo que se llama este juicio de reproche. Ante ello, pues las etapas del proceso penal, tal como lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las etapas del proceso las podemos dividir en 3 grandes etapas, que es la investigación, la audiencia intermedia o preparación a juicio y la de juicio oral. Durante todas estas 3 etapas que nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos la primera etapa, que es la etapa de esta investigación, y esta a su vez pues se divide en 2, que es la investigación inicial y la investigación complementaria. La primera etapa pues empieza cuando un gobernado va ante la fiscalía a efectos de presentar ya sea su denuncia o su querella, o igual el requisito equivalente cuando son delitos de oficio, y para lo cual concluye cuando al momento de que se pone a disposición del juez para la formulación de imputación. Esta etapa de la investigación inicial, pues puede, si hay persona detenida, son 48 horas que está ante el Ministerio Público, y de ahí es cuando hace la judicialización ante un juez de control, o bien si no hay un detenido o no hay flagrancia, pues el agente del Ministerio Público puede durar todo el tiempo que estime necesario para cumplir con los requisitos para poder judicializar un asunto y formular imputación. Una vez que se formula imputación, pues el Ministerio Público tiene que cumplir con 2 aspectos que nos señala el artículo 19 constitucional, es decir, que justifique que hay indicios razonables y suficientes en la cual se ha justificado un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado participó. Es decir, esta razonabilidad y esta probabilidad y este estándar probatorio pues es mínimo, es decir, únicamente que existan estos indicios razonables. El juez dicta una vinculación a proceso si se cumplen con los requisitos que señala el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o una no vinculación a proceso. Si se dicta la vinculación a proceso, pues nos vamos a la siguiente etapa, que ya es la investigación complementaria. Y en esta investigación complementaria, las partes ya es cuando se le vincula a proceso y es hasta el cierre de la investigación, que de acuerdo con el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos señala que será 2 meses si la pena máxima son 2 años, y si es mayor de 2 años, esta será hasta 6 meses, donde ya el Ministerio Público y la defensa harán la investigación complementaria, pues primeramente el Ministerio Público para poder cumplir con los requisitos que señala el propio Código Nacional para llevar a cabo la acusación, y pues la defensa puede llevar a cabo su propia investigación complementaria, y al final de esta investigación pues únicamente es hacer el destape probatorio de todos los datos que hubiera recabado durante esta investigación complementaria. Terminadas estas etapas de la investigación complementaria, pues nos vamos a la audiencia intermedia o la preparación del juicio oral, y es ya cuando el Ministerio Público recabó todos los datos que hay o que consideró que eran necesarios para poder formular una acusación, es decir, que existen estos pruebas o medios de convicción que van a poder llevar hasta que nos vamos a la siguiente etapa, es decir, hasta el juicio oral, y este es en el auto de apertura a juicio.
Estas dos etapas, que es la investigación complementaria y la intermedia, pues es ante un juez de control. Y en la tercera etapa, que es la de juicio, se lleva ante un juez distinto, que es un tribunal de enjuiciamiento, y en la cual es desde el auto de apertura a juicio oral hasta que se dicta la sentencia correspondiente. Y como vemos, pues nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales pues va dando estas etapas del procedimiento para un procedimiento ordinario. Sin embargo, también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que hay procedimientos especiales. Y estos procedimientos especiales son aquellos que tienen ciertas características. De acuerdo con nuestro Código Nacional, pues tenemos primeramente el procedimiento abreviado. Este es un procedimiento especial que es tipo sumario, del cual se lleva ante un juez de control y donde el propio acusado o imputado pues ha aceptado su responsabilidad. Es un convenio entre las partes y en la cual pueden llegar a convenir hasta las propias penas que el Código Nacional señala que se puede hacer una reducción. Tenemos otro procedimiento especial que es el de procedimientos para personas inimputables y este es el que vamos a hablar el día de hoy, que tiene ciertas características en cuanto a, y que está dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay otro procedimiento también que nos habla, que es el de procedimiento para pueblos y comunidades indígenas, que este tiene que ver cuando existan involucradas comunidades indígenas. Hay un procedimiento especial también para personas jurídicas. Anteriormente, en el sistema tradicional, a las personas morales pues no se les podía formular imputación ni procesar. Sin embargo, con este nuevo sistema de justicia penal, pues ya es procedente el poder llevar a cabo un procedimiento ante personas morales y llevar todo lo que es el proceso junto con una persona física y una persona moral. Y finalmente tenemos lo que es la acción penal por particular, que esto también tiene ciertos requisitos, ciertas modalidades que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala cuando el Ministerio Público no quiera llevar a cabo una investigación o bien nosotros concedemos llevar a cabo la investigación y el particular se sustituye al Ministerio Público durante todas estas etapas para ciertos delitos, no para todos los delitos. Es el propio Código Nacional que los señala. Así tenemos en lo que nos interesa para el sistema penal acusatorio, nos habla en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales cuáles son las causas de inculpabilidad, es decir, aquellas causas por las cuales pues no se puede llevar a cabo una pena a una persona. Y estas causas de inculpabilidad tenemos primeramente la inimputabilidad, es decir, cuando el sujeto cumple con alguno de los requisitos que ya sea los códigos estatales o los códigos federales señalen que sean causas de inimputabilidad. Otro que señala es el miedo grave, y en la cual este miedo grave es cuando se da en la imaginación, o el temor fundado, que esto tiene que ver por unas causas externas y que por esa situación alguna persona, sea por miedo grave o temor fundado, realice una conducta, y pues esas serían causas de inculpabilidad que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala. Otro que nos habla también de inculpabilidad es el estado de necesidad disculpante. Es cuando existe una ponderación de bienes y que estos bienes son desiguales. El ejemplo que tenemos, el más común y que nos habla la teoría, pues es el llamado robo famélico, cuando una persona roba por necesidad para comer. Esta necesidad disculpante, pues también está, como insisto, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos el error de prohibición invencible. Este error de prohibición invencible es cuando la persona considera que está actuando de manera lícita, pero sin embargo es algo ilícito lo que está realizando. Un ejemplo, estoy en una escuela o en algún lugar y hay una chaqueta que se parece a la mía, la tomo y me la llevo. Yo consideré que era mi chaqueta, pero sin embargo el ofendido o el dueño de esta chaqueta me acusa
porque me estoy apoderando yo de algo que no es mío. Sin embargo, si yo justifico que creí que era mi chaqueta, pues estaríamos hablando de estos errores de prohibición invencible. Y finalmente, el estado de necesidad exculpante, en la cual es también cuando se va a sacrificar un bien por otro, pero en este caso son bienes de igual jerarquía, es decir, dos bienes iguales. En este caso pudiéramos hablar, por ejemplo, cuando existan unas siamesas o que están dos vidas en ponderación y que vamos a salvar a una. Estas por eso se llaman causas de inculpabilidad y que por lo cual, si se justifica alguna de ellas, pues no se estaría dictando una sentencia correspondiente. Así tenemos que los inimputables, de acuerdo con la teoría y de acuerdo con nuestros propios códigos penales, pues los inimputables tenemos en primer lugar lo que son los adolescentes, las personas menores a 18 años. Ellos, de acuerdo con nuestra propia Constitución y los propios tratados internacionales, pues a una persona menor de 18 años no se le puede procesar como adulto y no se le puede llevar a cabo un proceso. Hay un proceso especial para ellos. Y los otros son los adultos. Cuando una persona mayor de 18 años también puede considerarse inimputable cuando tenga un trastorno mental o bien una sordomudez. Estos dos los vamos a analizar ahorita más adelante, pero en términos generales estos serían las dos cuestiones en cuanto a los inimputables. De ahí que una frase que se me hizo muy interesante, que la única discapacidad en la vida es una mala actitud. ¿Por qué? Porque a veces en ocasiones nosotros, como personas normales, tomamos malas actitudes ante personas inimputables y las tratamos a veces por desigual. La imputabilidad, de acuerdo con la teoría, pues nos habla que es cuando una persona tenga esa capacidad psíquica para comprender la trascendencia de ese hecho, es decir, que ésta tiene esa capacidad de querer y entender, y que por lo cual dentro de un proceso penal pues va a haber ese juicio de reproche por haber realizado una conducta que está tipificada como delito y que por esa situación es que el Estado va a imponerle una pena correspondiente. Y para ello, pues es a través de nuestro, como les comentaba, a través de los 18, después de los 18 años, cuando una persona pues ya se considera como imputable. Es decir, esta imputabilidad pues es al momento de que la persona cumple 18 años, ya tiene juicio y para lo cual tiene su propia autonomía, su propia autodeterminación para realizar sus propias conductas. Y ello es lo que hace que sea responsable de sus propios actos y por lo cual se tenga esa claridad en objetivos y en sus propios propósitos. Esta imputabilidad, pues, la tenemos porque México, como les comento, ha firmado diferentes tratados internacionales y en virtud de que estos están ratificados, por lo cual es que se obliga a fijar la edad penal a partir de los 18 años. Por estar en este mandato constitucional y en virtud de que México firmó las llamadas reglas de Beijing, en la cual nos habla de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también por la Convención de los Derechos de los Niños, y es por ello que la imputabilidad en México inicia a los 18 años, cuando nosotros tenemos, por así que el pleno ejercicio de nuestros derechos, y la imputabilidad pues, se fija al momento de la comisión. Esta inimputabilidad es ese sentido, cuando la persona no tiene la capacidad para querer y entender en el derecho penal, porque su psique no le permite discernir probablemente entre lo bueno y lo malo. Y esa inimputabilidad, pues es esa incapacidad del sujeto para ser culpable y que por lo cual, al no tener la falta de conocimiento de esta licitud, pues altera la voluntad y
hace que las conductas o a una persona pues se le declare inimputable, porque esto padecen algunas anomalías psicológicas y es lo que hace y posibilite para que una persona pueda querer y entender el hecho que está cometiendo. Así, como les comentaba, todas estas excluyentes de inculpabilidad, pues tenemos que tiene que ser en primer lugar una persona mayor de 18 años, que tiene que ser inimputable, que tiene, igual si se actualiza el miedo grave, el temor fundado, el estado de necesidad disculpante o disculpante, el error sobre la justificación o el error en la prohibición, pues hace que a una persona no se le pueda procesar. Y esta inimputabilidad, ¿cómo es que se lleva? Les comentaba, primeramente en cuanto a la minoría de edad. El artículo 18, en su párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece que tanto la federación como sus entidades federativas pues van a establecer un sistema integral de justicia para adolescentes. Hay un tribunal especial que procesa a todo lo que son adolescentes y los cuales pues se les va a atribuir una comisión en la participación de un hecho que la ley señala como delito y que éste tenga una edad entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Y que para lo cual a este adolescente, dentro de estos parámetros, cuando se le atribuya que ha participado en un hecho que le señala como delito, pues se le impondrán unas diversas sanciones. Si es un menor de 12 años, a él no se le puede procesar y únicamente pues, son sujetos a lo que es la asistencia social. En cuanto a estas minorías de edad, pues como les comentaba, se considera que estos al carecer de madurez, pues por lo cuanto no tienen esa capacidad para entender y querer, y por lo cual ellos no cometen delitos de acuerdo con nuestra propia Constitución y las leyes especiales, sino que son infracciones a la ley, y para lo cual es que hay estos juicios especiales para adolescentes, como es una ley especial. Esta ley especial se llama la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pero a un adolescente que está dentro de los 12 años cumplidos y menos de 18, se le tiene que, al momento de dictar una sentencia, no puede ser la misma para una persona que tiene 12 años o para una persona que tiene 14 o una persona que tiene 17, sino que de acuerdo con la propia Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, señala que dependiendo del grupo etario en el que pertenezca el adolescente, son las penas que se le pueden imponer. El primer grupo etario pues, está de los 12 cumplidos a menos de 14 años. El segundo grupo etario está de los 14 años cumplidos a menos de 16 años. Y el tercer grupo etario que va de los 16 años cumplidos a menos de 18 años. Esto nos da los rangos al momento de imponer las sanciones de cuál será la sanción máxima que se le puede imponer a un menor dependiendo del grupo etario en que se encuentre. Ahora, la inimputabilidad, pues esta la encontramos cuando es una persona que se encuentra con un trastorno mental permanente, como puede ser la locura, un retraso mental o la esquizofrenia. Y esto lo que hace es que impida el reproche al sujeto y que por lo cual no tiene la capacidad mental para comprender pues esa trascendencia o la implicación de sus propios actos. Y esto impone que las penas de prisión, pues esta no pueda, a una persona inimputable, pues no pueda resocializarse, y que por lo cual es que no se le ponen penas, sino que son medidas de seguridad, como puede ser ante un centro psiquiátrico del Estado o bien alguna institución privada. De acuerdo con nuestro Código Penal para el Estado de Nayarit, nos habla o nos define que los inimputables pues, son aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender ese carácter antijurídico del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión porque tiene un trastorno mental transitorio que puede ser
producido de forma accidental o involuntaria, o bien un trastorno mental permanente, o bien la sordomudez careciendo totalmente de esa instrucción. Y para esto, pues aquellos inimputables que ejecuten actos o omisiones, pues estos serán recluidos en establecimientos especiales por un tiempo que no puede ser exceder del mayor de la pena aplicable para el delito que se trata. Y una persona que se declare inimputable y cuando esté en reclusión puede ser entregada a alguna persona siempre y cuando se otorgue una caución que pueda ser hasta por el equivalente por 6 meses de una unidad de medida de actualización o un salario mínimo a juicio del juez para garantizar que éste no se evada de la justicia. Estas causas de inimputabilidad tenemos el trastorno mental. De acuerdo con la psiquiatría, pues este trastorno mental, pues esa alteración o el funcionamiento de sus facultades psíquicas, siempre que impidan a la gente comprender el carácter del hecho o conducirse acorde con esa comprensión. Y como les comentaba, que esto puede ser transitorio o permanente, que puede ser también por la ingestión de alguna sustancia nociva o por un proceso patológico interno. Y esto lo que va a hacer es que va a excluir esa incapacidad, pero si es esta incapacidad por ese trastorno fue de manera intencional o imprudente, en este caso hablamos de una trastorno mental disminuido. Y el trastorno mental disminuido con nuestro propio Código Penal, ese sí es un proceso normal. Y a la persona con esta trastorno o esta discapacidad, trastorno mental disminuido, lo que hace es que a la persona se le impongan penas y también se le pueden poner las propias medidas de seguridad si es que lo estima el propio tribunal de enjuiciamiento. Por ello, este trastorno mental transitorio, cuando una persona cometa un hecho y que se puede hacer transitorio por forma accidental o involuntaria, pues a la persona es que se le pone en carácter de inimputable. O bien si ese trastorno mental permanente es también, se tienen que llevar a cabo ciertos procesos que la misma ley, vamos a ver de que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es que los señala para dichas circunstancias. Todo esto tiene que ver en cuanto a estos trastornos, pues tiene que ver porque se tiene que diagnosticar en cuanto a que exista el trastorno mental y para ello, para poder detectar este trastorno mental o poderlo diagnosticar, pues en este caso, quien tiene que realizarlo, pues es un psiquiatra, en virtud de que el psicólogo pues no puede llevar a cabo o no puede diagnosticar un trastorno mental, sino que únicamente puede detectarlo y para ello pues ante una sospecha pues tiene que canalizarlo ante un psiquiatra correspondiente. Si se acredita que se padece ese trastorno mental, pues se manda a un centro especializado para su tratamiento o bien a una persona para que se haga cargo del cuidado bajo los requisitos que señala la ley. ¿Cuál es uno de los problemas en Nayarit? En Nayarit no contamos con un centro psiquiátrico para efectos de poder llevar a todas las personas que padecen algún trastorno mental, sino que únicamente en el propio Centro de Reinserción Social del Seno Carranza sí hay un área, pero sin embargo pues no es un área especializada para su tratamiento, aún cuando existen psiquiatras y psicólogos dentro del Cerezo, pero sí está muy limitado en cuanto a estos centros. Y la otra que el propio Código Penal para esta señala es la sordomudez, y en la cual señala pues que esta también va a ser causa de inimputabilidad, pero siempre que el sujeto carezca de la capacidad para entender y querer, es decir, que la persona carezca de instrucción. Esto sí es muy importante puntualizar de que si una persona es sordomuda, pero aun cuando no conozca el lenguaje de señas,
pero pueda comunicarse con los demás, ya con eso se considera que ya no es inimputable, porque ya carece un poco de instrucción. Es decir, que se pueda comunicar con los demás. En ocasiones hay personas sordomudas que las propias familias no los llevan a una escuela a que se enseñen al lenguaje de señas mexicanas o el lenguaje de señas. Entonces, la propia familia son los que tienen un cierto lenguaje con la persona, pero si esta persona se puede comunicar con los demás, pues estamos hablando que ya no es una persona inimputable, porque ya tiene cierta instrucción y que puede entender lo que es bueno y lo que es malo. Y eso hace pues que ya no se considere a estas personas como inimputables aún cuando sean sordomudos. Entonces, todo este procedimiento, para los efectos de las personas inimputables, las encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 414 a 419, y en la cual nos habla de ciertos requisitos. Uno de los problemas también que encontramos dentro de este Código Nacional de Procedimientos Penales, que es muy limitado en cuanto a este procedimiento para inimputables, porque únicamente son 6 artículos lo que nos habla en cuanto a todo este procedimiento para las personas inimputables. En términos generales, ¿cómo es que se lleva a cabo? Hay 3 hipótesis que nos habla el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. La primera es ante un juez de control si estamos en una audiencia inicial. Si estamos en una audiencia inicial y hay indicios de que una persona es inimputable por un trastorno mental o bien por que es sordomudo sin instrucción, cualquiera de las partes va a solicitar al juez de control que lleve a cabo peritajes para justificar esa inimputabilidad. Y para ello, este peritaje de inimputabilidad es para que un perito psiquiatra precise si esa inimputabilidad es permanente o transitoria, o bien si fue provocada por el propio imputado. Si no es en la audiencia inicial y ya está vinculada la persona a proceso y durante las etapas se advierte también estas circunstancias, es lo mismo, únicamente es a petición de una de las partes que va a solicitar que se lleve a cabo estos peritajes de inimputabilidad, y para lo cual para efectos de que un psiquiatra pueda decirnos si peritaje pues es permanente o es transitorio, si fue provocada o bien si esta es por una causa diversa a la persona. Y si se justifica, entonces ya el juez es cuando va a declarar que esta persona es inimputable o no es inimputable. La otra cuestión es ante la gente del Ministerio Público cuando la persona se encuentre retenida. Si la persona se encuentra retenida, pues también tiene que llevar a cabo los peritajes correspondientes para justificar o poder advertir con dato objetivo si existe esa inimputabilidad y si es permanente o transitoria, o bien fue provocada por el propio imputado. De acuerdo con la propia teoría del derecho penal, nos habla de lo que es las acciones libres en su causa. Las acciones libres en su causa, pues es cuando el sujeto libremente se provoca esa pérdida de comprensión y control para la ingestión al momento de la ingestión de bebidas embriagantes o el consumo de drogas. Y ante estos supuestos, pues él, aun cuando cometa el delito y que no recuerde qué fue lo que sucedió por haberse drogado o haber bebido bebidas embriagantes, aún así la persona era imputable. Y por lo cual, pues al momento de cometer el delito, aun cuando él no recuerde nada, pues sí va a existir esa imputabilidad, porque el propio sujeto activo, pues antes de cometer el delito, de manera voluntaria o de manera culposa, pues se colocó en este estado en el cual no es inimputable al cometer el acto criminal, pero sin embargo, pues aún así la ley lo considera responsable del delito. Un ejemplo, si una persona está en estado de ebriedad y cometería un delito de un homicidio o una violación,
y que manifestara es que no me acuerdo, estaba borracho y no recuerdo absolutamente nada. Sin embargo, él solo fue el que estuvo tomando bebidas embriagantes de manera voluntaria, y ante ello es lo que llamamos acciones libres en su causa, y que por lo cual a esta persona, aún cuando al momento en que está cometiendo el delito tenía a lo mejor ese trastorno mental porque no recuerda nada, pero sin embargo, aún así, pues la ley lo considera como imputable por el solo hecho de que él fue el que se puso en esta consideración. Por ello, hablando de estas inimputabilidades, nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales que si a una persona, ya que se le hizo el dictamen pericial por parte del propio psiquiatra, nos va a dar, que nos diga que ya es una persona inimputable, toda vez que le hizo los dictámenes correspondientes, se tienen que hacer estos ajustes razonables. Es la única palabra que nos habla nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, un ajuste razonable, pero no nos explica qué vamos a entender por esos ajustes razonables. Únicamente dice para garantizar el acceso a la justicia de la persona, pero no nos explica qué tenemos que hacer, qué es lo que continuaremos con estos ajustes razonables. Para ello, tenemos que irnos a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en su artículo 2, párrafo 4, en la cual esta convención pues, fue ratificada por México y por lo cual es vinculatoria para el Estado mexicano, y la cual nos habla qué se entiende por ajustes razonables, y dice que se entiende aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás y con los derechos humanos y con sus libertades. Es decir, estos ajustes razonables tenemos que, como juzgadores, ver cuáles son de acuerdo a cada persona. Y para ello nos da luz también el propio Código Nacional, únicamente habla ajustes al procedimiento y dice observando las reglas del debido proceso, pero también no nos habla más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó lo que se llama el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren derechos de personas con discapacidad. Y este protocolo se publicó atendiendo a la propia convención que ya les he dicho referencia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta es vigente en México desde su publicación el 30 de marzo del 2017. Este protocolo de actuaciones para cuando sean personas con discapacidad nos habla qué es lo que un juez tiene que tomar en cuenta o qué es lo que debe de hacer de acuerdo a la discapacidad de cada persona. Atendiendo lo que es para las personas inimputables, como en este caso son los sordomudos o bien las personas que tengan este retraso mental, nos habla de estos 5 aspectos que se deben de tomar en cuenta. El primero, pues, es utilizar un lenguaje simple. No utilizar tecnicismos, no utilizar un lenguaje jurídico que no entienda a las personas inimputables, porque la persona inimputable tiene que estar durante todas las audiencias, no podemos llevar a cabo audiencias sin que no esté él, sino que en todas las audiencias pues tiene que estar presente la persona que se le ha declarado inimputable. De ahí que tenga que utilizarse este lenguaje simple o llano para que la persona pueda entender. El segundo de los requisitos es formatos de fácil lectura y comprensión, si es que se dictan las sentencias correspondientes. La persona que no es abogada, pues en ocasiones también, cuando se hacen las sentencias, no entiende muchas cosas que un abogado se puede entender. Entonces, por ello es que se busca que sean estos formatos de lectura y fácil comprensión para que la persona pueda entender. Ante ello, todos los tribunales
de Justicia y los propios órganos, el propio Poder Judicial de la Federación ha buscado llevar una justicia más inclusiva ante este tipo de situaciones cuando existan personas que tengan con discapacidad. Se han dictado algunas sentencias interesantes de sentencias de lectura fácil para personas que no puedan entender o que tengan un desarrollo intelectual ya sea retardado. Les voy a traer, a colación traje una sentencia, no tiene nada que ver con una sentencia de derecho penal, toda vez que no he encontrado una aquí en México. Sin embargo, ya en España se dictó una sentencia de lectura fácil para un procedimiento penal. Pero en este caso, en España, cuando se hizo esta sentencia, el ofendido era la persona que tenía esa discapacidad, era ante un fraude. Aquí en México hay muy pocas sentencias y han sido más que nada en cuanto a los amparos. Para ello, existe esta sentencia en la cual se emitió en un juicio de amparo, pero esta fue la propia Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atrajo el amparo en revisión, que es el amparo 159 del 2013, y en la cual se llevó a cabo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo esta sentencia de lectura fácil. Está interesante porque esto fue para que la persona pudiera entender lo que es pudiera entender lo que es lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió. Se hizo también la sentencia judicial tradicional para los demás, pero sin embargo sí se hizo ya esta justicia inclusiva para esta persona, y en la cual establece lo siguiente, en términos muy fáciles o muy llanos para que la persona pudiera entender, en la cual le dicen, al analizar tu caso, decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón, que en un poco tiempo un juez te va a llamar para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez va a platicar contigo varias veces para efectos de saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Le explican a esta persona qué es lo que va a ocurrir. Y es lo interesante de esta sentencia. Quien guste, con mucho gusto, la voy a dejar aquí en el script. Quien quiera tener acceso a ella, si no, igual están en internet, nada más pongan el amparo en revisión 159/2013 y ahí encuentran esta sentencia de esta lectura fácil. Y le explican a esta persona el por qué es que el juez tuvo la razón, no tuvo la razón, y por qué es que el propio... porque es que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que llegó a este lugar. Es decir, lo que tiene que hacer, pues, pero para que la persona la pudiera entender. Y esta elaboración de esta sentencia fácil era quitándole todos estos tecnicismos para que la persona pudiera entender. Y ya después se hizo la sentencia para todas las demás partes que está dentro de la misma. Es decir, todo lo que tuvo que ver con esta situación. De ahí que este protocolo lo que busca es que las propias personas o los propios inimputables pues puedan de esta manera tener un acceso a una justicia más inclusiva, y de esa manera pues poder llevar a cabo todos estos formatos de lectura fácil y comprensión. Y para ello, pues también durante todo el proceso penal, cuando una persona sea inimputable, y de acuerdo con este protocolo, se le tiene que designar o bien decir a la persona inimputable, pues con qué persona o familiar él le tiene confianza o qué persona considera él que va a estar como persona de su confianza para todas las audiencias. Y es lo que se le puede decir como un tutor.
Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no viene la figura del tutor o de persona de confianza para las personas inimputables, sino que únicamente hablamos de los ajustes razonables al propio procedimiento, pero sin que esté debidamente legislado respecto de lo mismo. También el propio protocolo que estamos haciendo mención habla que nunca hay que apresurar la manifestación de ideas, es decir, que el juzgador esté apresurando lo que va a decir o coartarle ese derecho a la persona inimputable, sino pues que hay que tener esa empatía con la persona y dejarlo que exprese todo lo que él considere que tenga que expresar. Y que también tenemos que tener el auxilio de personas en el proceso de comunicación con el propio, la persona imputable. Si es una persona para que se pueda comunicar con ella, es decir, a veces es el propio familiar, o bien si no es un familiar, pues también a través de lo que comentaba cuando son los sordomudos, si es que puede haber cierta comunicación para que entienda o no entienda, porque a veces el lenguaje de los sordomudos pues es muy diferente de familia en familia, o bien donde el entorno del propio sordomudo vive, porque ellos mismos van haciendo su propio lenguaje de comunicación con él. Entonces, por eso sí es muy importante que exista este auxilio de las personas para tener un proceso de comunicación. El tutor, durante todas las audiencias, o esta persona que va a estar comunicando, pues es para que le puedas ir diciéndole al inimputable cómo es que se va a llevar a cabo todo este proceso. ¿Qué es lo que está prohibido de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales para las personas inimputables? Hay ciertas prohibiciones. Una prohibición que el propio código señala es que no puede haber un procedimiento abreviado con personas inimputables. Esto tiene en razón de que como es una aceptación de que ha cometido un hecho y que por lo cual, pues la persona en virtud de que no tiene esa capacidad de querer y entender y que por lo cual no puede llevar a cabo un procedimiento abreviado, pues el propio código lo prohíbe. La otra, pues, es que a una persona que sea inimputable, no la podemos tener en reclusión en áreas comunes para una prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, sino que este debe de estar en áreas especiales de un centro de reclusión. Como les comentaba hace unos momentos, pues el problema en Nayarit es que no tenemos un centro de reclusión para enfermos mentales, sino que es en el propio Cerezo un área, pero está muy reducida. Y la otra previsión es que pues, a una persona inimputable no se le imponen penas, sino que son medidas de seguridad. Y para ello, para el Tribunal de Enjuiciamiento, ya una vez que toda esta etapa se va a llevar igual de normal, como ya les había comentado, las etapas del proceso. El Código Nacional señala que es el mismo proceso, tanto para una persona imputable como inimputable. Lo único que diferencia es que para una persona inimputable se hacen los ajustes razonables al proceso, pero es ante un juez de control la primera parte, se le declara inimputable y se va a un tribunal de enjuiciamiento. Y ya en un tribunal de enjuiciamiento también ya lo va, de acuerdo con este protocolo, pues asistir a esta persona de su confianza o tutor. Y para esto, el tribunal de enjuiciamiento, pues se tiene que comprobar la existencia del hecho que la ley señala como delito, que esta persona inimputable intervino en esa comisión y que no opere ninguna causa de justificación que señala los códigos penales de las entidades o bien el Código Penal Federal. Muy diferente es causa de justificación a una causa de culpabilidad, en el sentido de que la causa de justificación es por una legítima defensa o algún estado, también puede ser un estado de necesidad, o bien por un consentimiento de la parte ofendida, o bien por una obediencia jerárquica. Todas estas causas de justificación pues hace que también, si no operaron, se dicte una sentencia.
pero estas sentencias tiene que haber esa base suficiente para una imposición de una medida de seguridad aplicable. No se le imponen penas, sino que son estas medidas de seguridad que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, es que nos señala. Por ello, el artículo 405 del Código Procesal señala que puede haber también un fallo absolutorio por unas causas de atipicidad, por una causa de justificación o por una causa de inculpabilidad, como en este caso sería por la propia inimputabilidad. Pero en la inimputabilidad, pues, no se ponen, como les comento, medidas no se ponen penas, sino que son medidas de seguridad. Y en el Código Penal para el Estado de Nayarit nos señala cuáles son estas medidas de seguridad. Pues son la supervisión de una autoridad, la prohibición de ir a un lugar determinado, un tratamiento para los inimputables o para los imputables disminuidos, la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima o el ofendido o víctimas indirectas, o bien se trata de delitos de violencia familiar, como son apercibir de que se abstenga de realizar cualquier acto, la vigilancia, o bien la custodia de la Fiscalía. Estas son las únicas 5 medidas de seguridad que señala nuestro Código Penal para el Estado de Nayarit. ¿Y qué son estas medidas de seguridad? Pues son estas medidas alternativas a la pena, que no son penas, sino que son únicamente estas medidas que va a imponer este tribunal de enjuiciamiento para una persona que ha sido condenada porque cometió un hecho con apariencia de delito, pero sin embargo, en este caso se ha sido declarada culpable, pero sin embargo, como es inimputable, por lo cual es que se imponen estas medidas. Y pues estas, porque la pena se fundamenta en la culpabilidad criminal del autor y las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal de la persona que se le va a aplicar. Es decir, ya es una peligrosidad en base a el estado psíquico en que se encuentra la propia persona. ¿Cuáles son los inconvenientes en cuanto a las personas inimputables? En primer lugar, como les comento, en el código es muy limitativo. No nos señala en cuanto a todo lo que se tiene que llevar a cabo en cuanto a estos procedimientos, sino que es muy general y los llamados ajustes razonables. Los inconvenientes que hay es que no hay establecimientos especiales para la reclusión aquí en Nayarit, y lo cual impide que exista un tratamiento efectivo en contra de personas inimputables. El otro es el tiempo que no excederá de la pena aplicable, es decir, no se puede poner mayor penas o medidas de seguridad a una persona inimputable, pero sin embargo, si se le pone 1 año de un tratamiento psiquiátrico, imagínense si hubiera un establecimiento que se encarga de esas personas de trastorno mental, al año se tiene que salir, es decir, que no hay un seguimiento para esta persona que a lo mejor necesita un tratamiento de por vida en cuanto a todo lo que tiene que ser un tratamiento ya efectivo para esta persona. Que una persona sí puede ser entregada un inimputable, perdón, puede ser entregada a una persona, pero siempre y cuando la persona se haga cargo de ellos. Y que para esto la persona que quiera hacerse cargo de un inimputable tiene que dejar una caución, que esta caución tiene que ser 6 meses de unidad de medida de actualización diaria. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando a lo mejor son personas de escasos recursos y que no tengan la cantidad para poder dejar esta caución como garantía y que se lo puedan llevar? Ya sea para tenerlo en su casa o bien tenerlo en un centro especializado privado. Pero ahora, la otra parte, las personas indigentes, aquellas personas que también padecen un trastorno mental y que son personas indigentes, ¿quién se va a hacer cargo de ellas? Desde al momento de designarle un tutor para todo el proceso, como también si es que ellos pudieran salir, porque no hay ninguna persona que se va a querer hacer cargo de los inimputables ante estas circunstancias. Y ya por último,
De todo esto que les he venido haciendo esta plática y para no aburrirlos, más, ¿cuáles son los grandes inconvenientes de los procesos para los inimputables ante este sistema de justicia penal? En primer lugar, que el juez no puede actuar de oficio, sino que únicamente es a petición de parte. Si un juez advierte que una persona es inimputable, no puede de manera oficiosa solicitar los dictámenes correspondientes, sino que tiene que ser a petición de una de las partes, porque pues si no estaríamos violando uno de los principios de este sistema de justicia penal, que es esa imparcialidad, y nos pudiéramos volver parciales. La otra, que al ser un procedimiento especial, no tiene un carácter de sumario, sino que es un procedimiento ordinario, pero con ciertos matices de los ajustes razonables, pero no podemos llevar a cabo un procedimiento de carácter sumario como ocurre con los adolescentes, que tienen su propia ley especial y los plazos son más cortos, es decir, ya es un carácter sumario que para los inimputables no se advierte, no señala nada en nuestro Código Penal. Y eso hace pues, que falten disposiciones en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales para la designación de un tutor a una persona que se le ha declarado como un imputable. No lo establece y por lo cual únicamente nos tenemos que ir a un protocolo de actuación que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin embargo, si un juez no lo considera, pues no es vinculante en el sentido de que es únicamente este protocolo, como son los lineamientos para que una persona pues lo esté llevando a cabo y que no podamos designar a lo mejor un tutor o a lo mejor un juez considera que un tutor no es necesario y que se pueda llevar. Entonces, todo eso es lo que falta dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para lo que es el sistema de justicia penal ante un inimputable. Y la falta de disposiciones que establezcan en qué consisten estos ajustes razonables o en qué consisten estos ajustes al procedimiento. Únicamente señala las palabras ajustes razonables o ajustes al procedimiento, pero no nos señala qué es lo que se tiene que poner como estos ajustes razonables o qué es lo que un juez tiene que hacer en cuanto a estos ajustes. Y para ello, pues tenemos que irnos a estos tratados internos, a esta convención o bien a este protocolo. Y lo otro, pues que también es la imposibilidad de llevar a cabo un procedimiento abreviado aun cuando las partes estén de acuerdo. Un tutor que se le designe, que a lo mejor está de acuerdo en que se lleve a cabo un procedimiento abreviado, que esto pudiera ser benéfico para el propio inimputable, porque también el propio inimputable pues le puede acarrear más estrés en el sentido de que está yendo más audiencias a una audiencia de juicio oral o a una audiencia ante un juez de control, que a lo mejor si en un proceso aproximadamente son entre 6 a 7 audiencias hasta que se dicte una sentencia, una persona pues con trastorno mental, a lo mejor eso también puede ser traumatizante para él en el sentido de que no pueda llevar, y a lo mejor un procedimiento abreviado que sea en 2 o 3 audiencias y que se pueda llevar a cabo este procedimiento abreviado. Y finalmente, algo muy importante, que es la empatía de las partes procesales en el procedimiento para las personas inimputables. Hay muchas personas que a lo mejor no tienen empatía o no les damos esa empatía a una persona inimputable y por lo cual también es lo que falta por parte de los procesales. No solo hablo de jueces, sino hablo de ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, la propia policía o el que es el primer respondiente y que a veces no hay esa empatía o no hay esa cultura para las personas inimputables y que a veces también podemos llevar a cabo ciertos actos traumatizantes hacia las personas inimputables. Y eso pues también nos falta esa empatía hacia las personas durante el procedimiento. Es por ello, como les comentaba la frase hace un momento, en el sentido de que la única discapacidad de la vida pues es esa mala actitud que nosotros a veces podemos tomar ante una persona inimputable y que sí es necesario adecuar la legislación para que sea más claro ante ello. Espero con esto poder cumplir con
en cuanto a estos procesos para inimputables, y no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Les pedimos entonces a los participantes que si tienen alguna duda, alguna pregunta, puede activar su micrófono en este momento para poder comentarlo. Creo que no entendieron entonces. Creo que no. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Rogeiro, a sus órdenes. Oiga, Dígame, licenciado, a la orden. a mí me queda claro, por el seguimiento que le he dado en mucho tiempo al tema de indigencia, que el hecho de tratar de realizar un procedimiento especial para un imputable en el caso de indigentes sería muy difícil, sobre todo porque es muy complicado que las personas que sean señaladas como víctimas u ofendidos se atrevan a querellarse contra una persona de estas características, y desde ahí ya se disminuye la situación. Aparte, el ejercicio que las autoridades estatales realizan respecto a los primeros respondientes cuando reciben la noticia criminal, y luego de ahí la negativa de los mismos policías por trasladarlo ante un ministerio público. Ellos mismos ya hacen un juicio, ¿sí? De decir, es que no les van a hacer nada, nomás lo vamos a presentar y no va a pasar nada. Pero yo tengo una duda muy particular. Si en el caso de un indigente, una persona víctima u ofendido se querellara, al aludir a la ley sobre asistencia social del Estado de Nayarit, donde hay un comité que coordina los trabajos de asistencia social, a través de ellos, que es DIF estatal, educación pública, incluso la misma, en este caso sería la Fiscalía, falta modificarlo porque todavía en esta época se refiere a la Procuraduría General del Estado, ¿sí? Y creo que hay otra, a Servicios de Salud de Nayarit. Si entre todas estas instituciones se coordinan y le asignan por el término de asistencia social un tutor, pues sería mucho más viable que tuviera representación institucional. Pero a su criterio, aludiendo a esta ley sobre asistencia social, ¿sería viable la asignación de un tutor? Sí, de hecho, licenciado Rogeiro, el mismo protocolo de la Suprema Corte de Justicia señala que se le tiene que designar un tutor. Si no hay ningún familiar que pueda, que no se le encuentre algún familiar, será la propia asistencia social la que lo va a representar. Por lo general, es el DIF el que se le designa, el DIF, para que pueda nombrar a una persona que lo va a acompañar a este inimputable durante todo su proceso. Pero sí tiene que haber una persona que se le designe. En este caso, pues sería una institución pública, que es el DIF. Por ahí, en cuanto a investigaciones, por ejemplo, en el Estado de México y me parece que en Querétaro, se les nombra a personal del DIF, que sería como que el más viable, porque lo que son las demás instituciones de asistencia social, o a lo mejor la propia Procuraduría o la propia Secretaría de Salud, que también habla la misma ley, el problema está que estos son cuestiones a lo mejor de salud, por ejemplo, el CESAME, para cuestiones ya médicas, pero sí para un acompañamiento, pues sería el DIF el más idóneo, porque si se pone la Procuraduría o la Fiscalía, pues en este caso no puede ser juez y parte en un mismo proceso, y por lo cual hay que ponerle al DIF. Y recuerden que el DIF está también en el centro social familiar, que en todo caso el propio DIF puede dirigirlo al centro para que sea una persona del centro justicia para la mujer que lo lleve esa tutoría, pero eso va a depender del DIF o del centro justicia para la familia. Gracias.
No sé si con esto le contesto, licenciado Rogeiro. Sí, gracias. Y por último, el código menciona la palabra técnica peritaje, Sí. que se hagan los peritajes. Sin Sí. embargo, ante el Tribunal Superior de Justicia solamente existe una persona con registro de perito, es una mujer. Esa limitación de registro de la calidad de peritaje, para usted, desde un punto de vista académico, no comprometiéndolo como juez, desde un punto de vista académico, una valoración, un diagnóstico de algún psiquiatra o algún especialista en salud mental que emita una valoración, pero que no tenga la calidad de perito, ¿es aceptado como prueba? Sí, licenciado. Lo que pasa es que a veces confundimos o quedamos muy acostumbrados al sistema tradicional, que en el Código Nacional, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, sí señalaba que los peritos tenían que estar registrados ante el Poder Judicial del Estado de Nayarit. Con este Código Nacional de Procedimientos Penales no señala que el perito tenga que estar registrado ante el Poder Judicial del Estado de Nayarit. Casi por lo general ya se usa para materia civil o materia mercantil o el sistema tradicional. Le digo en cuanto a la experiencia que ha ocurrido con personas inimputables. He tenido 2 audiencias donde las partes han solicitado que se hagan los dictámenes psiquiátricos. A estas personas, por lo general, estas 2 personas que le puedo comentar, son personas que quedaron recluidas porque son delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Entonces, ante ello, se emitieron los dictámenes por el psiquiatra del Centro de Reinserción Social, el Venustiano Carranza, y él es el que emitió estos dictámenes donde manifestó que la persona era inimputable, y es válido, porque al final de cuentas es una persona que tiene título, tiene la expertise, y aparte pues es un servidor público, no es un psiquiatra privado, que por lo general es cuando a veces es cuestionable, porque a lo mejor se puede malinterpretar de que se le hubiera pagado al propio psiquiatra privado para que lo declare inimputable, que a lo mejor para beneficiar al propio PPL o al propio detenido. Entonces, sí, los dictámenes psiquiátricos que sean por personas que trabajan en instituciones públicas, sí son válidos, aun cuando no estén dentro de la lista de peritos del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿O no entendieron nada? Maestro, no quiero sonar repetitiva, pero me gustaría hacer una pregunta. ¿Me lo permitiría? Adelante, licenciada Katy, dígame. Bueno, me surge con lo que escuchaba la cuestión siguiente. ¿Sería viable en este caso realizar una investigación en la cual se conozcan los principales problemas que ha tenido, sobre todo en terreno de nuestros servidores públicos de seguridad pública, los policías, para poder detectar o tener un criterio de buena vista, por así decirlo, al momento de acudir a un llamado y darse cuenta que una persona pues padece de sus facultades mentales o es una persona que no se encuentra consciente? ¿Existirá un protocolo exacto de atención para posibles detenciones en casos de problemas de personas con problemas mentales? Fíjese, licenciada Katy, que no. El problema es que únicamente existe ese protocolo y no es para personas mentales. El único protocolo que habla es para personas con discapacidad. Es muy general. El problema de todos nosotros como sociedad es que a veces no somos empáticos con las personas, los indigentes o los que padecen una enfermedad mental, porque tan es así que rápido nosotros mismos los vamos llamando locos, el loquito, y no te acerques con el loco y córrele porque el loco, y nosotros mismos no vamos haciendo esas ciertas empatías con las personas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que comentaba el licenciado Rojeiro. El problema está que en ocasiones, si a mí una persona que padece de sus facultades comete un delito, ¿qué es lo que hacemos nosotros? No denunciamos. O le hablamos al policía, oye, policía, esta persona que va pasando por la calle me ponchó la llanta o me quebró un vidrio. Lo primero que pasa es que el policía dice, no me lo voy a llevar detenido, está loco, no le vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya desde ahí no hay una empatía, no hay una empatía por parte del cuerpo de seguridad, o también no hay empatía porque decimos, al cabo no le vamos a hacer nada. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, o a lo mejor si lo detienen, se lo llevan a seguridad pública, pero ya no hacen más, no hacen ni un RH, no hacen, perdón, un informe policial homologado, no hacen nada. Y ahí queda. Por esa empatía que nosotros mismos no vamos teniendo con ellos, que a lo mejor no los canalizamos, no hacemos absolutamente nada por este tipo de personas que hay indigentes. Y en todos lados hay personas indigentes, pero sí nos falta esa empatía hacia este tipo de personas o hacia ese sector. Pero no hay un protocolo. Y si me lo permites, volver a un ejemplo, un caso específico, ¿hay alguna forma de poder, no sé si sería correcto el uso de la palabra, pero pues castigar a familiares de personas que ya han sido diagnosticadas y que siguen con este tipo, bueno, con comportamientos agresivos, comportamientos violentos? ¿Hay alguna medida que involucre a los familiares cuando ya existe un diagnóstico a estas personas y han hecho caso omiso para incorporarse a un tratamiento? Fíjate que en sí no. Lo único por ahí que pudiéramos un poquito hablar, pero es en cuanto a si pudiera ser un delito, pero es abandono de personas, pero sí es muy difícil. Es muy difícil, y más porque por lo general ya son personas mayores, o sea, ya son adultos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues una persona que por ejemplo, si yo tuviera una persona mayor y es mi hijo o es mi hermano, tan fácil es decir, no, es que yo no soy al cuidado de él, yo no soy su tutor, no soy nada, porque otro de los grandes problemas es que a estas personas en materia civil también no se les declara la interdicción, un estado de interdicción, para poderles de esta manera poner un tutor desde el punto de vista civil. Entonces, al no ser declarados desde el punto de vista civil en estado de interdicción, ahí andan las personas. Entonces, tan fácil es, la persona dice, pues sí es cierto, es mi hermano, pero yo no soy la persona yo no soy su tutor. Y eso hace pues que también las personas se quieran lavar las manos o no quieran hacer nada a favor de ellos. O sea, es un gran problema, no un gran problema, pero sí hay falta a lo mejor legislar en cuanto a este tipo de personas, tanto en materia civil como en materia penal, para los estados de interdicción, porque al final de cuentas pues, es un estado de interdicción, tanto en materia penal como en materia civil, pero sin embargo no se declara como estado de interdicción en materia penal, pero sí se le sigue un proceso. Bien. Gracias, maestro. Nada. ¿Nadie? Bueno, no sé si algún participante quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues entonces no nos queda más que agradecerte, maestro Pepe, por apoyarnos y por siempre estar en tu disposición y sobre todo compartirnos desde tu experiencia esta parte tan importante en el tema penal y forense. A nombre de la maestra Hortensia, que nos está acompañando también, y pues de todos los que conformamos este equipo que es ECRIF, te damos las gracias y pues nos veremos pronto. Gracias. Igual, para los que estuvieron conectados, les voy a dejar, voy a mandar a CECRIF las diapositivas, igual que
la sentencia de lectura fácil. Para quien quiera tenerlo, con mucho gusto se las comparto. Que tengan muy buena tarde. Gracias, estamos a sus órdenes. Y ya, pues es todo. Hasta luego, maestro Pepe. Hasta luego a todos. Bye, bye. Bye.